Bueno, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de Zaragoza Lingüística. Es un placer para nosotros presentaros a la profesora, a la doctora Ana Rojo, de la Universidad de Murcia, que nos va a venir a hablar una charla muy interesante sobre traducción y cognición. Como hemos tardado un poquito por los problemas técnicos, voy a ser muy breve en la presentación. Os puedo decir que Ana es profesora titular de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia. Tiene también un máster en Applied Language Studies por la Universidad de Salford, en Inglaterra, y es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia. Entre sus líneas de investigación, Ana trabaja, obviamente, en traducción, en psicolingüística, utiliza metodologías de lingüística de corpus y de lingüística cognitiva para, sobre todo, investigar cómo se producen los procesos de traducción y cómo funciona el traductor al traducir de una lengua a otra. Tiene en su página web unas preguntas que yo creo que resumen muy bien sus líneas de investigación hasta ahora, y os las voy a leer literalmente. Y es un poquito también el tema de la charla de hoy. ¿Cómo se transfiere el significado de una lengua a otra? ¿Cómo puede la lingüística contribuir a la explicación y descripción de esos mecanismos de transferencia de significado? ¿Qué métodos e instrumentos psicolingüísticos pueden aplicarse con éxito a la descripción del proceso de traducción? Es decir, que toda su investigación se centra en la lengua, en la cognición y en la traducción. Entre sus muchas publicaciones, en diversos artículos especializados en revistas de prestigio internacional, en traducción y lingüística cognitiva, os voy a destacar solamente 4 de sus últimos libros. Uno en el 2009 de Trends in Cognitive Linguistics, Theoretical and Applied Models, publicado por Peter Lang. También en ese mismo año, un libro sobre traducción, Step by Step, A Course in Contrastive Linguistics and Translation. En el 2013, otro libro sobre Cognitive Linguistics and Translation. Y también en el 2013, en castellano, un libro publicado en síntesis, Diseños y métodos de investigación en la traducción. Es decir, que como veis, tenemos aquí a toda una experta de reconocido prestigio internacional y, por supuesto, nacional, sobre lingüística cognitiva y sobre traducción. Así que, sin más dilación, nos va a hablar traducción y ciencia cognitiva, una relación aprovechada o provechosa. Bueno, muchas gracias, Iraide. Yo quisiera comenzar, ¿se oye bien o hay mucho eco? Sí. Quisiera comenzar dando las gracias a los organizadores de Zaragoza Lingüística y en especial a la profesora Ibarretxe por su invitación. Siempre es un placer volver a Zaragoza, sobre todo en compañía de tan queridos colegas y amigos. Bueno, como podéis ver, el título de mi charla hoy es Traducción y ciencia cognitiva, una relación aprovechada o provechosa. Bueno, más allá de las estrategias de marketing del título, con el objetivo de atraer al máximo número de personas posibles a la charla, mi objetivo aquí esta tarde será el de intentar reivindicar la posición de la traducción, de los estudios de traducción dentro de las ciencias cognitivas. Realmente ciencias cognitivas estaba ahí, pero estamos teniendo una serie de problemas técnicos y las cositas se han movido un poco, ¿de acuerdo? Es cierto que durante muchísimo tiempo en el escenario investigador los estudios de traducción, la investigación en traducción se ha desarrollado sobre todo al amparo de disciplinas como son la lingüística y la literatura. Y ha estado hasta cierto punto ignorada o infravalorada por otras disciplinas que quizás sean más afines a ella, como puede ser la psicolingüística o los estudios de bilingüismo. Y en gran parte de esto se debe a, creo yo, a que realmente la mayor parte de investigación en traducción se ha llevado a cabo desde un punto de vista cualitativo, ¿vale? No hay en traducción, o no ha habido hasta principios de siglo, muchos estudios que empleen metodologías experimentales, que son las más cercanas a las que emplean estas otras ciencias de la lengua, de la ciencia cognitiva. Pero mi intención es mostrar o reivindicar o convenceros de que ya el estudio del proceso de traducción, los estudios que se dedican a estudiar el proceso de traducción, han comenzado a aplicar estas metodologías experimentales, permitiendo a la traducción encontrar su hueco dentro del resto de ciencias cognitivas. Pero, como la tarea no es fácil, me vais a permitir que empiece por el principio de los principios. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy estaremos de acuerdo en afirmar que dentro del mundo globalizado y con ese afán de internacionalización que nos caracteriza, la traducción es sin duda un arma de comunicación
muy poderosa. Se ha abierto un hueco muy importante en ámbitos de la sociedad tan centrales como la economía o la política. Es además un importante arma de difusión y cultura. Si pensamos que España, y en esto en algo somos el segundo país en Europa, España es el segundo país europeo en número de libros traducidos, después de Alemania, y no podemos decir esto de muchas cosas, me temo. En el 2013 se tradujeron casi 20.000 libros, que supuso un 22% más o menos de los libros publicados, de los libros editados. Esto quiere decir que la traducción realmente es un mercado en auge en España y es algo que tenemos que intentar cuidar y explotar. Pero, desafortunadamente, pese a esa importancia social de la traducción, los mecanismos cognitivos que rigen esta actividad siguen siendo un misterio para la mayoría de los que nos dedicamos a ella. Claro, esto es fácil de entender si pensamos que la traducción es una actividad muy compleja, en la que todos los problemas de la comunicación monolingüe se duplican o, diría yo, se multiplican, ¿de acuerdo? En traducción hay una especie de doble salto y entonces tenemos dos lenguas diferentes, no tenemos una, no tenemos un emisor, sino tenemos dos, y no tenemos un receptor, sino tenemos dos. Y para complicarlo aún más, ese segundo emisor y ese segundo receptor son la misma persona. El panorama no es mucho más esperanzador si pensamos en la práctica de la traducción, porque traducir es una actividad muy, muy difícil, y eso lo sabemos los que nos dedicamos a ella. De hecho, esa dificultad de la traducción se ve muy bien reflejada en las distintas metáforas que se han empleado a lo largo de la historia de los estudios de traducción para referirse a la traducción. En un principio, la dificultad se equiparaba sobre todo a la imposibilidad de crear un texto que fuera idéntico al texto original, que fuera totalmente equivalente, ¿de acuerdo? Y entonces esto ha llevado a que al traductor se le ha acusado, entre otras bonitas cosas, de traidor por los italianos, de bella infiel o de mujer infiel por los franceses, y por los húngaros de creador de distorsiones. Recientemente, sin embargo, la dificultad ha comenzado a asociarse mucho más a los procesos cognitivos implicados, a la dificultad de los procesos cognitivos o a la dificultad de las habilidades requeridas. Y la traducción ahora se suele equiparar a una tarea de resolución de problemas, como la tarea de resolver un puzzle, y a una que me gusta a mí mucho, que es la de la tarea de un malabarista, ¿de acuerdo? Porque es realmente cierto que el traductor, en su intento por conectar dos lenguas y dos culturas distintas, todo el tiempo tiene que mantener un equilibrio muy delicado, mientras que intenta jugar con un montón de factores, intenta que no se le caigan al suelo, intenta no perder ninguno. Y esto no es fácil, porque la traducción está llena de contradicciones en las que él se tiene que guardar el equilibrio. Todos los traductores queremos que nuestra traducción se parezca lo más posible al texto original, pero claro, a la vez que suene totalmente natural en la lengua meta. Todos queremos que transmita las ideas, pero claro, sin olvidarnos de la forma. Son toda una serie de contradicciones que realmente no son fáciles de resolver. Tanto es así, tan difícil es la traducción, me temo, que las máquinas todavía no pueden hacerlo. Pueden, pero no al mismo nivel que un humano. Y esto es realmente sorprendente si pensamos en la cantidad de cosas que hemos conseguido. ¿Cómo es posible? Si podemos enviar gente a la luna, si tenemos robots que juegan al ajedrez, que sirven café y que son capaces hasta de interactuar con los humanos, ¿cómo no hemos sido capaces de crear un programa que nos permita elaborar una traducción perfecta, editada al mismo nivel que la humana, simplemente presionando una tecla del ordenador? Bueno, o varias, una para cada lengua. O cómo es posible, aquí tenéis una maquinita que parece un tostador, pero imaginaos que es un escáner, que no hayamos sido capaces de crear una máquina en la cual podamos introducir el texto original y unos minutos más tarde tener una traducción perfectamente editada, lista para el consumo. Eso sería nuestro sueño. Pero claro, no podemos. Y la pregunta es, ¿qué es tan difícil en traducción? ¿Qué la hace tan difícil? Bueno, pues parte de la culpa, parte, no toda, pero parte, es el hecho de que el significado y la cognición son procesos dinámicos, corporeizados y situados. ¿Qué quiere decir que el significado está corporeizado? Pues quiere decir que está anclado en nuestros procesos corporales de percepción y acción. Quiere decirse que cuando nosotros intentamos entender un enunciado, lo que hacemos realmente es simular mentalmente, ¿vale?, esas acciones y esas percepciones
que haríamos en la vida real. De manera que si oímos la palabra, que es la que tenéis ahí, no sé si la veis, la tenéis en inglés, pero en español sirve igual, acordeón, nosotros no nos limitamos a activar solo la definición del diccionario como un instrumento que tiene un fuelle y 2 teclados. Activamos muchas más cosas, activamos información visual sobre la forma de un acordeón, podemos activar información sonora, sabemos qué tipo de música emite, y podemos activar información motora, sabemos qué tipo de movimientos hay que hacer para tocar el acordeón, ¿verdad? Bueno, esto se ha dado en llamar la hipótesis de la simulación corporeizada, ¿de acuerdo? Y hay ya numerosos experimentos en psicología que demuestran la existencia, la realidad de esta hipótesis. Los más famosos son los de Swan, Stanfield y sus colegas. Yo os he traducido aquí las oraciones porque no sabía si todo el mundo hablaba inglés. Estas son las más típicas. Ellos lo que hicieron fueron, le dieron a sus participantes en su experimento, le dieron una serie de oraciones y después les enseñaban fotografías con objetos, animales o lo que fuera. Y los participantes tenían que decir si ese animal o ese objeto estaba o no mencionado en la frase que habían, en la oración que habían leído con anterioridad. Bueno, pues lo que pasaba era que tras leer una oración como el guardabosques vio el águila en el cielo, los participantes reconocían mucho más rápidamente un águila con las alas abiertas. Sin embargo, tras leer la oración el guardabosques vio el águila en el nido, ¿cómo la reconocerían? Con las alas cerradas, ¿verdad? Porque todos tenemos esa imagen de esa forma, somos perfectamente conscientes de la forma que tiene el águila cuando está volando o cuando está en el nido. Lo mismo ocurre con la orientación espacial, ¿vale? Tras leer una oración como clavó la púa en el suelo, se reconoce mucho más rápidamente una púa en posición vertical, mientras que si decimos clavó la púa en la pared, se reconoce mucho más rápido una púa en posición horizontal, ¿de acuerdo? Y esto lo hacemos aunque esa información no esté explícita en las oraciones, pero la activamos, ¿de acuerdo? Porque sabemos que esto es así. Bueno, si entonces estamos de acuerdo en que la construcción de significado implica la activación de información perceptual, motora, incluso afectiva y social, claro, es muy fácil entender entonces que cuando la información que activamos no es la misma, como desafortunadamente ocurre en traducción muy a menudo, surgen los problemas de comunicación. No tiene por qué ser entre lenguas distintas, puede ocurrir entre distintos colectivos. Este es un chiste que a mí me gusta mucho porque efectivamente muestra la distinta construcción del concepto de luz según el colectivo. Para el religioso es religioso el sentido, para la física es una fórmula, para el electricista es un mecanismo y el pobre ciego pues no puede ni siquiera conceptualizarlo. Bueno, en traducción, volviendo a lo nuestro, en traducción es el traductor el que debe realizar esta tarea de construcción de significado, de reconstrucción, a partir de la simulación mental del evento comunicativo, ¿de acuerdo? Tiene que simularlo y tiene que transmitirlo a la audiencia meta de manera eligiendo las etiquetas lingüísticas necesarias, ¿vale?, que le permitan a esa audiencia meta reconstruir, realizar, aquí me temo que se ha movido otra vez, realizar su propia reconstrucción de los hechos, ¿vale? Y claro, esto tampoco acaba aquí, la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque en ese proceso de construcción los traductores se van a encontrar restringidos por una serie de factores diferentes que tienen que incorporar en su proceso. Entre ellos tenemos las restricciones del contexto textual, las restricciones del entorno de trabajo, del mismo encargo de traducción, las restricciones de las normas de traducción imperantes en ciertos contextos culturales e históricos, y además todo esto lo tiene que incorporar a su conceptualización filtrado a través de sus propios conocimientos, sus propias tendencias ideológicas, sus propios rasgos de personalidad que también influirán y sus estilos individuales. Claro, con un panorama tan complejo entenderéis que los estudios de traducción recientemente hayan decidido que necesitan toda la ayuda posible de otras disciplinas para explicar el proceso de traducción. Y esto es lo que han hecho. A continuación lo que yo voy a hacer es, precisamente, voy a contaros algunas de las cuestiones más de actualidad en los estudios de traducción, no todas, porque no puedo por motivos de tiempo,
pero lo voy a intentar, principalmente con la ayuda de dos disciplinas, la lingüística cognitiva y la psicolingüística o la lingüística, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es ir ilustrando estas cuestiones con una serie de estudios que han aplicado ya metodologías experimentales, algunos de deciros que van a ser míos, bastantes de ellos, porque son los que realmente contribuyen a acercar los estudios de traducción al ámbito de la ciencia cognitiva. Bueno, la primera pregunta que ha sido importante en los estudios de traducción es el impacto que la traducción tiene en el proceso de comprensión, ¿de acuerdo? Esta es una cuestión que se ha estudiado en psicología, claro, está en psicolingüística. Los psicolingüistas han explorado los procesos cognitivos que subyacen el procesamiento del lenguaje en traducción. Lo que ocurre es que ellos se han centrado principalmente en cuestiones a nivel léxico, simplemente en cuestiones de acceso y representación léxica, ¿de acuerdo? Para ellos lo realmente importante era determinar si una persona bilingüe tiene dos almacenes distintos con dos canales de acceso distintos, uno para cada lengua, o si por el contrario tienen un solo almacén de palabras y con dos canales distintos, ¿de acuerdo? Claro, esto es muy interesante para la traducción, pero no todo lo interesante que debería, porque lo que nos interesa a los traductores es trabajar con textos enteros, porque los traductores trabajan con textos enteros, ¿de acuerdo? Entonces, esto también se ha movido. ¿Se ve? ¿Se entiende? Vale. Bueno, entonces, los estudios de traducción que han empezado a estudiar el impacto de la traducción en el proceso de comprensión han utilizado normalmente como instrumento el eye tracker, el lector de movimientos oculares, ¿de acuerdo? Este no sé si lo conocéis, es un aparato que se usa para medir los movimientos de los ojos entonces se basa en el supuesto hipótesis ojo-mente, es decir, se basa en el supuesto que los movimientos que hacemos con los ojos reflejan procesos de pensamiento, de manera que si medimos cosas como las fijaciones, es decir, cuántas veces el ojo se fija, se para mirando en un lugar, o si medimos cuántas veces el ojo va hacia atrás, todo eso nos va a permitir inferir la cantidad de esfuerzo de procesamiento que estamos invirtiendo al comprender un texto. Bueno, el trabajo clásico en este sentido es el de Jacobsen and Jensen, ¿de acuerdo?, del principio del siglo, en 2008. Ellos lo que querían, sobre todo, tenían dos objetivos centrales, querían estudiar cómo distribuyen los traductores la atención entre el texto origen y el texto meta, y además también querían ver el impacto que diferentes propósitos y tareas podían tener en el proceso de traducción. Cogieron dos grupos, 6 traductores profesionales y 6 estudiantes. No son muchos sujetos esto para un estudio experimental, es cierto, pero también es cierto que la mayoría de estudios de traducción trabajan con muy pocos sujetos, porque al trabajar con textos enteros las tareas son complejas y los datos se multiplican, ¿de acuerdo? Usaban un eye tracker remoto, ellos tenían mucha suerte. El eye tracker remoto es el que veis aquí en la pantalla. Digo que tenía mucha suerte porque el eye tracker está instalado en la pantalla del ordenador, con lo cual la persona no tiene que llevar nada encima, solo tiene que intentar no moverse demasiado. Bueno, tenían que llevar a cabo 4 tareas. Las 2 primeras eran simplemente de lectura, una era leer para comprender, lee el texto para comprenderlo, otra era léelo pensando que después lo tienes que traducir. Y las otras 2 eran leer y a la vez realizar una traducción. La primera, léelo y traduce oralmente, y la siguiente es léelo y escribe la traducción, ¿de acuerdo? Los parámetros que analizaron usando el lector de movimientos oculares, el eye tracker, contaron cuántas veces el número de fijaciones, es decir, cuántas veces los ojos se paraban en un sitio determinado, ¿vale? Y la duración media. Contaron la duración total de la mirada, es decir, durante cuánto tiempo miraban a lo largo de la tarea. Y contaron también las ocasiones en las que la mirada iba del texto origen al texto meta y viceversa. Bueno. Estos fueron sus resultados, ¿de acuerdo? Estas son las 2 primeras tareas. No sé si veis bien los puntitos, hay muchos puntitos. A más puntitos es más esfuerzo de procesamiento, ¿de acuerdo? Cuanto más gorditos son los puntitos, más esfuerzo de procesamiento, ¿de acuerdo? Porque indican el tiempo que estaban parando. Como veis, la lectura para traducir demandaba mucho más esfuerzo que la lectura simplemente para comprender. ¿Qué quiere decir esto? Esto era lógico.
porque esto es congruente con la visión horizontal del proceso de traducción. Es decir, cuando traducimos no lo hacemos en etapas aisladas, es decir, no cogemos, entendemos el texto original y una vez que lo hemos entendido y tenemos el significado, lo cogemos y lo pasamos a otra lengua, sino que lo realizamos todo de manera más o menos simultánea, ¿de acuerdo? De manera que a la vez que estamos leyendo el texto y estamos construyendo el significado, ya estamos a la misma vez buscando las etiquetas lingüísticas que necesitamos en la lengua 2 para traducirlo, ¿de acuerdo? Así es como funciona. Claro, leer mientras se traduce oralmente era todavía más difícil, veis que todavía hay más fijaciones, hay más puntitos y son más gordos todavía. ¿Por qué? Eso también era lógico, porque claro, si tienes que leer y a la vez articular palabras, los ojos tienen que hacer un doble esfuerzo, tienen que hacer el esfuerzo de coordinar la comprensión y la traducción, ¿de acuerdo? Y la tarea que más esfuerzo, ya la veis ahí, demandaba era la de escribir la traducción. También era lógico, porque claro, escribir una traducción implicaba que el proceso de lectura se interrumpía mucho más, porque mira mucho más al texto origen, al texto meta, al teclado, ¿de acuerdo? O sea, el proceso de lectura está mucho más interrumpido. Y además, cuando traduces por escrito, intentas que tu perfección, tu traducción sea aún más perfecta. Cuando estás haciendo oralmente, sabes que no tienes tanto tiempo, pero cuando lo estás haciendo por escrito, tus aspiraciones para la perfección aumentan, ¿de acuerdo? Y muy interesante fue, como diferencia entre los profesionales y los estudiantes, es que ellos sí que vieron que los profesionales tienden a mirar mucho más tiempo al texto final, están mucho más concentrados en el texto final, mientras que los estudiantes están mucho más concentrados en el texto origen, ¿de acuerdo? Eso sí que es una diferencia importante. Pero en general sí que mostraron que efectivamente diferentes tareas y diferentes propósitos tenían un impacto en el proceso de lectura y de comprensión. Bueno, otra de las cuestiones es la traducción del lenguaje metafórico, claro, está de suma importancia en los estudios de traducción. La mayoría de estudios que han usado la teoría de la metáfora utilizan ya la teoría de la metáfora cognitiva, ¿de acuerdo?, en portada de lingüística cognitiva, que postula que la metáfora no es una simple figura retórica, sino que es mucho más. Es un recurso de pensamiento y uno de los principios centrales de la cognición humana. La metáfora, la teoría de la metáfora, también tiene una base corporeizada, como hemos dicho antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al construir una metáfora lo que nosotros estamos haciendo realmente es usar nuestro conocimiento y nuestra experiencia de dominios físicos concretos para conceptualizar, para entender dominios más abstractos, ¿vale? De manera que cuando decimos expresiones como estamos malgastando nuestro tiempo, nuestra vida no va a ningún sitio, me han adelantado la reunión 2 días o la economía no crece, lo que estamos haciendo esos son ejemplos de metáforas, ¿vale? Son ejemplos de metáforas. La metáfora de el tiempo es dinero, la vida es un viaje, el tiempo es espacio y la economía es una planta, ¿de acuerdo? Son ejemplos de cómo usamos los dominios abstractos, los dominios físicos, perdón, del dinero, el viaje, el espacio y la planta para conceptualizar los más abstractos del tiempo, la vida y la economía. Bueno, lo interesante en traducción es la diferencia de procesamiento lingüístico entre el lenguaje metafórico y el no metafórico. En neurología hay ya evidencia de cierta diferencia entre en el procesamiento del lenguaje metafórico frente al no metafórico. La evidencia no es concluyente, de decir, porque hay estudios que defienden que no hay diferencia y estudios que sí. Este es el más reciente, del 2011, de Bambini et al. Ellos sí que encontraron diferencias en los patrones de activación entre el lenguaje metafórico y no metafórico. El que tenéis señalado en rojo son los patrones de activación del lenguaje metafórico. No se ve mucho, pero si os fijáis, son mayores, ¿vale? Los de la activación arriba, los cerebros de arriba son mayores que los de los otros, ¿de acuerdo? Ligeramente. Y ellos sí que vieron que ocurría especialmente en el caso de metáforas novedosas, ¿vale? En el caso de metáforas originales. Aún así digo que
la evidencia tampoco es concluyente porque hay estudios también como el de Young que afirman que, bueno, que sí, que aunque haya puede existir diferencia de procesamiento entre el metafórico y el no metafórico, hay otros factores que intervienen como las demandas de la tarea, ¿de acuerdo? Luego, la evidencia no es concluyente. En traducción no se ha usado todavía para la metáfora, por lo menos que yo sepa, las imágenes de resonancia, que era lo que habéis visto, pero sí que se ha usado el eye tracker para estudiar las diferencias de procesamiento al usar diferentes estrategias de traducción, ¿vale? Este es el trabajo de Syrup del 2010 basado en su tesis doctoral. Ella lo que hizo fue, primero identificó las tres tipos de estrategias diferentes a la hora de traducir metáfora, ¿vale? La más obvia es traducir la metáfora por la misma metáfora, que es la columnita azul. Luego, la siguiente es traducir metáfora por otra metáfora diferente, que es la columnita roja, y la última es traducir la metáfora por una paráfrasis sin metáfora. Ella lo que vio es que la más frecuente es cuando se traduce literalmente por una metáfora igual, seguida de la de paráfrasis, cuando se parafrasea, y la última es la que se traduce por una metáfora diferente, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que ella entonces con un eye tracker lo que hizo fue comparar el tiempo de mirada en todo el texto, solamente tenía dos textos, ¿vale? Comparaba el tiempo de mirada que pasaban en todo el texto frente al tiempo de mirada que pasaban solo con las expresiones metafóricas. Y lo que infirió es que la estrategia que demandaba mayor esfuerzo procesativo era la estrategia de paráfrasis, ¿vale? Porque aparecía era la que tenía un mayor porcentaje en el texto donde se pasaban más tiempo mirando las metáforas, ¿de acuerdo? No obstante, independientemente del descubrimiento, lo interesante de su trabajo es que ella sí que demostró que la frecuencia y aplicabilidad de una estrategia desempeña un papel fundamental en la cantidad de esfuerzo de procesamiento que se emplea, ¿de acuerdo? Bueno, relacionado con esto y todavía con metáfora, otra cuestión interesante para la traducción es que la metáfora o la traducción de la metáfora puede tener un cierto impacto en determinados contextos comunicativos, ¿de acuerdo? Este es el trabajo de Samaniego del 2013, ella lo que hizo fue cogió un corpus, esta vez es con corpus, cogió un corpus de textos periodísticos y entonces estudió una serie de metáforas, la traducción de una serie de metáforas del inglés al español. Lo que comprobó es que en el 50% de los casos aproximadamente las metáforas se traducen del inglés al español literalmente. Y lo más asombroso es que esto se hace así incluso cuando tenemos una expresión equivalente en español. O sea, los traductores prefieren crear una imagen que no existe en la lengua beta y olvidarse de la que tenemos. Aquí tenéis un ejemplo de esto, no sé si lo veis bien, pero bueno, la metáfora original era "as the mark of a banana skin", y se tradujo como un simple resbalón sobre una piel de plátano cuando nosotros en español tenemos un patinazo, dar un patinazo. Y sin embargo preferían en el 50% de los casos preferían reproducirla literalmente. Lo interesante de esto es que lo cierto es que esta tendencia a la reproducción literal de metáforas, sea intencionada o no sea intencionada, sí que es cierto que contribuye a la estandarización de patrones cognitivos, ¿de acuerdo? Porque al final, pues todos nos acostumbramos y todos reconocemos las metáforas. También en relación al impacto de la traducción en contextos específicos, os he mencionado este artículo, este es mío, es de metáforas de la crisis y recesión. En este caso yo lo que hice fue usar la teoría de la metáfora para ver si me ayudaba a distinguir entre dos sinónimos muy cercanos, ¿vale? Que eran crisis y recesión. ¿De acuerdo? Es cierto que existe un equivalente lógico y para crisis en inglés, crisis en español, y para recession, recesión en español. Pero también es cierto que la distinción de los diccionarios no está muy clara, ¿eh? Hay que irse a diccionarios muy especializados para que te den una distinción realmente que diferencie los dos términos. Y también es cierto que en la práctica los traductores normalmente en textos periodísticos no se han ido a esa definición y entonces, pues bueno, traducen una vez crisis por crisis y otras por recesión,
más o menos. Yo lo que quería ver es si realmente, estudiando los patrones metafóricos en los que ocurrían los términos, podíamos encontrar alguna diferencia en el uso. Entonces construí un corpus, yo lo hice con patrones metafóricos que aparecían en Internet, con la herramienta WebCorp, que te permite construir un corpus de Internet. Y entonces, una vez que tenía todos los patrones, intenté identificar, bueno, es más largo, pero como no tengo tiempo voy a explicar lo más relevante solamente. Identifiqué los tipos de rol que desempeñaban. Aquí tenemos 5, los más frecuentes eran como entidad animada, es decir, como un ser humano, como un animal, como una entidad en movimiento, como entidad inerte, principalmente como un sitio o como un objeto, como una fuerza agentiva, principalmente una fuerza que causa un movimiento vertical en un gráfico, como una entidad que causa una influencia normalmente negativa, como una enfermedad, y como una fuerza natural, normalmente un desastre natural, claro. Bueno, estos fueron mis resultados, solamente voy a mencionar los más evidentes, que son que las dos columnas, los dos grupos de columnas de la derecha son crisis, ¿vale? Y los dos de la izquierda son recesión. La que está más a la derecha es en español, seguida de inglés y español, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, la columna azul representa el carácter de entidad animada. Y lo que podemos ver es que crisis tiene una entidad animada mayor que el opuesto recesión, ¿vale? O sea, la crisis se conceptualiza más que recesión como una entidad animada. Y justamente lo contrario, todavía en mayor grado, la recesión se conceptualiza principalmente como un objeto, como una entidad inerte frente a crisis. Y donde más se conceptualiza como una entidad inerte es en español, que es la columna aquella más larga de allí. ¿Por qué? Porque en español casi todas las metáforas que hacían referencia a recesión la conceptualizaban como un contenedor del que se entra y se sale continuamente, casi todas eran así, se entra y se sale en la recesión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo decidí diseñar un experimento después para ver realmente si esto era así, no solamente cuando aparecían en los patrones metafóricos, sino sin lenguaje, ¿qué ocurría? O sea, si realmente también existe esa diferencia visual. Les di a los participantes, lo hice solo con españoles ya, que es donde salía más prominente, y les di una serie de imágenes, estos son ejemplos, las que tenéis aquí, y ellos lo único que tenían que hacer era asociar estas imágenes a crisis o a recesión, ponerlas en una columnita, ¿de acuerdo? En una o en otra. Y obtuve valores muy significativos estadísticamente. De hecho, casi todo el mundo tendía a asociar las imágenes animadas, que son las que tenéis arriba, las veis, un desastre, aquí primero tenéis un toro, un barco que se hunde, un terremoto, todas esas se tendían a asociar con crisis, porque tienen un carácter mucho más animado, mientras que las que tienen el carácter más inerte o inanimado, sobre todo eran cosas, objetos, se asociaban con recesión, ¿de acuerdo? Bueno, el experimento, yo creo que el más innovador que hemos hecho hasta el momento, ha sido intentar medir el impacto emocional de la traducción de la metáfora, ¿de acuerdo? Usando la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica como indicador de emoción se puede utilizar si asumimos que es cierto que hay una conexión corazón-cerebro y que lo que ocurre es que cuando experimentamos una emoción, nuestros cuerpos empiezan a experimentar ciertos cambios, ¿verdad? Podemos empezar a sudar, nos ponemos tensos, nos dan palpitaciones, ¿vale? Entonces experimentamos todos esos cambios y esos cambios envían señales al cerebro y le dice que algo está pasando, ¿vale? Bueno, nosotros entonces decidimos intentar, si era posible, medir la respuesta fisiológica a la siguiente pregunta. ¿Es posible que dos traducciones que difieren solo en la imagen metafórica puedan provocar una respuesta emocional diferente en la audiencia? Es decir, si traduzco una oración, vaya, se ha juntado, si traduzco una oración como Federer was burning with anger al español como a Federer se lo llevaron los demonios, usando una imagen equivalente, ¿vale? O si lo traduzco, por el contrario, sin metáfora, como Federer se enfadó muchísimo,
¿Estoy causando el mismo impacto emocional en la audiencia, sí o no? Bueno, nosotros decidimos como indicador de respuesta fisiológica medir lo más sencillito, que es el ritmo cardíaco, ¿vale? Porque esto lo podíamos hacer con un pulsómetro, el que tenéis ahí. Se puede hacer con un pulsómetro de los más avanzados, pero se puede, con un pulsómetro polar parecido a los que se usa al hacer ejercicio físico, pero uno de los avanzados. Y entonces lo que hicimos fue diseñar una serie de historias y de expresiones que ilustraban las 4 emociones básicas: tristeza, ira, miedo y felicidad. No lo he puesto aquí, pero vamos, lo que hacíamos era, diseñábamos una historia cortita y al final de la historia podía haber una expresión con metáfora similar a la que habéis visto con Federer o sin metáfora, ¿vale? Entonces medíamos a ver la diferencia. Bueno, los parámetros que analizábamos era, medíamos el ritmo cardíaco medio del sujeto durante todo el experimento, luego medíamos el ritmo cardíaco medio solo durante el periodo experimental, y diréis vosotros, ¿en qué consistía el periodo experimental? Pues bueno, como la frecuencia cardíaca es muy variable y solamente el ritmo se mantiene estable solo de unos 15 a 20 segundos después de haber recibido un estímulo, para todo esto consultamos con psicólogos, si no es como muy imposible hacerlo. Pues entonces decidimos contabilizar el periodo desde 5 segundos antes de que recibiera el estímulo hasta 10 segundos después de haberlo recibido. Y por último computamos la diferencia entre las dos medias, entre su ritmo medio y es solamente el que experimentaba cuando veía la expresión metafórica, ¿vale? Tenéis ahí los datos de la estadística, aunque se veía mucho más claro con todo el gráfico. Tuvimos la suerte de que obtuvimos resultados estadísticamente significativos para todas las emociones, para las 4. Para ira obtuvimos los mejores resultados y esto era de esperar porque en estudios previos sobre el impacto fisiológico, ira siempre es la emoción más fuerte, la que mejor se refleja, la que más cambios refleja y más respuesta provoca. En realidad lo que se veía era como ira causaba un ascenso de las pulsaciones y las que no llevaban imagen causaban un descenso, ¿vale? O sea que hay un patrón opuesto. El mismo patrón estaba con miedo. Las experimentales causaban un ascenso de las pulsaciones y las no experimentales un descenso. Lo que ocurre es que era un poco menos fuerte. Felicidad lo mismo, las experimentales causaban un ascenso y las otras un descenso, pero un poco menos fuerte. Y claro, es que es lógico porque felicidad realmente era muy difícil. Es muy difícil provocar felicidad solamente con una breve historia. Los humanos necesitamos mucho para sentirnos felices, mientras que con miedo y con ira era muy fácil, pero con felicidad era muy difícil. Y luego tristeza era la única que, tal y como esperábamos, mostraba un patrón opuesto, diferente, y esto está comprobado así en estudios fisiológicos. Y cuando se experimenta tristeza, las pulsaciones disminuyen. Luego lo que encontramos es que efectivamente con las imágenes metafóricas las pulsaciones disminuían y con las no metafóricas ascendían, ¿de acuerdo? Luego, independientemente o no de que los resultados hay que interpretarlos con cautela, con cautela, porque es cierto que hay muchas variables que pueden intervenir, sí que es cierto que parece haber ahí una relación, por lo menos sí que la existencia o no de la imagen metafórica está influyendo en la respuesta fisiológica. Luego ya se puede debatir si esa respuesta fisiológica o no es indicadora de emoción, ¿de acuerdo? Bueno, otra cuestión de importancia en los estudios de traducción es la relación forma-significado, claro. Esto es la eterna cuestión de la equivalencia formal frente a la semántica o la semántica frente a la comunicativa. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de los estudios de traducción, lo interesante, creo yo, realmente, es determinar cuáles son los factores que llevan a que los traductores primen uno sobre el otro, ¿de acuerdo? En este sentido puede ser de utilidad la noción de la lingüística cognitiva de construcción, ¿vale? Una construcción en lingüística cognitiva es cualquier emparejamiento de forma y significado, básicamente. Esto lo tengo que explicar muy rápido porque no da mucho tiempo. Entonces, cualquier emparejamiento va desde el uso de estructuras simples como el morfema S para indicar plural, ¿vale?, hasta estructuras sintácticas bastante más complejas e incluso algunas intermedias en las que podemos tener
el uso libre de algunas variables y el especificado de otras, como estas que tenéis aquí. ¿Qué hace X? Estas son todo traducciones del inglés, ¿eh? ¿Qué hace X en Y? Es decir, ¿qué hace tu calcetín en mi mesa? Para expresar sorpresa o enfado, ¿no? O una que a mí me gusta mucho, que es la española, en la que duplicamos el infinitivo y luego negamos el verbo. Es decir, comer, comer, no come, pero se sienta a la mesa. Y esta la usamos para expresar que algo se hace, pero no al nivel que nosotros desearíamos, no al nivel esperado. Bueno, hay ya muchos experimentos en psicología que demuestran la existencia psicológica de las construcciones. Los más famosos son los de Kaczak y Glenberg, que se han juntado todos. Ellos lo que hicieron fue, cogieron palabras inventadas y entonces demostraron que los participantes las ponían en una oración y demostraban que los participantes tendían a interpretarlas de una manera o de otra según la construcción en la que aparecían insertas. De manera que, si leemos una oración como Susana, esto es mi traducción, Susana le baloneó fuerte, el verbo inventado es balonear, Susana le baloneó fuerte en la cara, ¿vale? La mayoría de los participantes, esta es transitiva, pues tendería a interpretarla como un golpe, como que le lanzó algo, ¿vale? Algo así. Sin embargo, si insertamos ese verbo en una construcción ditransitiva, ¿vale? Como Pedro le baloneó a Marta una flor, probablemente inferiremos que, pues, que hay una especie de acto en el que Pedro le está enviando algo así, a Marta una flor, como una especie de balón. Y si la insertamos en una construcción con sendero, por ejemplo, como la chica baloneó a lo largo y ancho de la calle, tendemos a interpretarla como un evento de movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, no hay realmente ningún estudio, aparte de de los valientes, que apliquen esta noción de construcción a la traducción. En este caso, mi colega Valenzuela y yo lo intentamos con un eye tracker, con un lector de movimientos oculares. Nosotros quisimos analizar los problemas que surgían cuando traducíamos una construcción inglesa que no tenía un equivalente claro, idéntico en español, ¿de acuerdo? Elegimos la resultativa inglesa. Tenéis ahí 3 ejemplos. He hammered the metal flat, he kicked the door open and he shot the bear dead, ¿vale? En esa construcción siempre hay un sujeto que ejerce una acción sobre un objeto, de manera que el objeto experimenta un cambio y acaba en un estado que se describe con un adjetivo, ¿vale? No es que esto no podamos decirlo en español, sí que podemos, ¿vale? Pero no con la misma forma, no podemos decirlo usando sujeto, verbo, objeto, adjetivo, ¿vale? Bueno, nuestro eye tracker era mucho menos sofisticado que el de Jacobsen y Jensen, me temo, entre otras cosas porque era lo único que podíamos, era prestado y era lo único que teníamos. En este caso, como veis, estos eran los primeros y los sujetos lo tenían que llevar en la cabeza, ¿vale? Lo cual es mucho más problemático para el experimento porque cuando el sujeto mueve levemente la cabeza todo se descalibra. Luego fue muy complicado. Diseñamos una serie de historias y en cada historia había 2 versiones de la misma construcción. Una resultativa, que la veis ahí, hammered the handle straight, y otra no resultativa o predicativa, como la llamamos, que es la de abajo. Ian hammered the handle until it was straight, ¿vale? Bueno, contrabalanceamos el orden para evitar los efectos de orden. Una vez aparecía una primero y otra vez otra. ¿Qué parámetros oculares analizamos? Pues todos los que eran indicativos de esfuerzo de procesamiento, que ya habéis visto algunos. ¿Cuántas fijaciones había en cada una de las 2 construcciones? ¿Cuántas regresiones, es decir, cuántas veces los ojos iban para atrás buscando algún tipo de apoyo en las 2 construcciones? El tiempo total que se pasaban mirando a cada una de las construcciones y otro que es los cambios en la dilatación de la pupila, que también son indicadores de esfuerzo cognitivo. Bueno, pues también fuimos muy afortunados aquí después de mucho trabajo y obtuvimos resultados estadísticamente significativos para todos los parámetros, es decir, había una diferencia significativa entre la construcción resultativa y la no resultativa, y siempre la resultativa resultaba muchísimo más difícil de traducir, ¿vale? Había que emplear mucho más esfuerzo de procesamiento. Para el número de fijaciones, para regresiones, esto que tenéis aquí es que
nos las arreglamos para representar las regresiones en un gráfico. Luego, cada vez que baja la línea, en realidad es cuando los ojos van para atrás. El tiempo total de mirada y los cambios en el diámetro de la pupila, ¿de acuerdo? Pero no nos quedamos ahí solamente, sino que lo que hicimos fue también analizamos qué tipos de estrategias empleaban, y entonces vimos que los sujetos, bueno, esta era una traducción, no lo he dicho, era traducción a la vista, ¿de acuerdo? O sea, veían la historia y tenían que traducirla al verla. Bueno, veíamos que empleaban dos tipos de estrategias, fundamentalmente. Lo que llamamos transposición adjetivo-verbo, ¿vale? Que es cuando el adjetivo inglés, como tenéis ahí, clean, se traduce por un verbo en español. She brushed the carpet clean, por limpió la alfombra con un cepillo. Esta normalmente implica que hay que añadir, o sea, la manera del verbo en inglés se añade con un adverbial, como aquí, con un cepillo, con un circunstancial. La que llamamos literal, esa nos permitía traducir el verbo inglés, she fried, por un verbo en español, frío. Lo que ocurría es que entonces en español normalmente tenemos que añadir otro verbo, ¿vale? Para expresar el estado. Frió el pollo y lo dejó crujiente. O frió el pollo hasta que quedó crujiente. Bueno, también medimos el esfuerzo de procesamiento de cada una de estas dos estrategias y curiosamente nos salió lo contrario a lo que nos esperábamos. Nosotros pensábamos que la traducción que iba a demandar menos esfuerzo de procesamiento iba a ser la literal, y no. Para todos los parámetros demandó menos procesamiento en la transposición adjetivo-verbo, bueno, menos para el parámetro de los cambios en la dilatación de las pupilas, ¿de acuerdo? Parece ser que lo que ocurrió fue que la estrategia adjetivo-verbo era la que realmente los sujetos usaban por defecto, por así decirlo, bien porque la habían aprendido antes, bien porque era la que usaban más frecuentemente, ¿vale? Y solo recurrían a la traducción literal cuando se encontraban con un adjetivo que no podían transformar fácilmente en un verbo en español, como por ejemplo crispy, o como por ejemplo red. Cuando no podían hacer esto, entonces recurrían a la estrategia verbo-verbo. En cualquier caso, estos resultados son también muy parecidos a los que encontró Syrup con el eye tracker, y demuestran que la aplicabilidad y frecuencia de la estrategia determina la cantidad de esfuerzo de procesamiento. Bueno, este es un homenaje a la profesora Ibarretxe. En relación a la cuestión de forma y significado, otra cuestión central para los estudios de traducción es qué papel desempeña el estilo retórico de la lengua meta en traducción. ¿Qué factores son los que hacen que el traductor se olvide un poco del significado del texto origen y se adapte al estilo retórico de la lengua meta? Claro, de utilidad aquí son los estudios tipológicos de movimiento. Imagino que aquí a lo mejor en la audiencia hay gente que sabe mucho más de, bueno, la profesora Ibarretxe seguro, pero si hay aquí parte de sus alumnos, seguro que algunos sabéis más que yo de esto. Lo voy a explicar muy brevemente, ¿vale? Para que sepamos de dónde partimos. Los estudios tipológicos de movimiento, Talmy es un lingüista cognitivo que distinguió entre dos tipos de lenguas, principalmente, según la manera de conceptualizar los eventos de movimiento y de lexicalizarlos, de manera que el inglés y el español, que son las que nos interesan en esta charla, el inglés pertenece a un grupo de lenguas llamadas lenguas de marco satélite. En este tipo de lenguas tienen muchos más verbos o un lexicón mayor de verbos que lexicalizan la manera, ¿vale?, en el verbo y expresan mediante partículas o satélites el sendero. Eso le da mucha flexibilidad y entonces en inglés podemos decir sin problemas algo como he tiptoed out of the kitchen into the living room, ¿de acuerdo? El español, sin embargo, pertenece a lenguas de marco verbal. En español hay más verbos que lo que codifican es el sendero en el verbo y entonces ya ocupan esa especie de casilla y la manera hay que sacarla fuera en un adverbial y tenemos mucha menos flexibilidad, de manera que para la oración anterior tendríamos que decir salió de la cocina y entró en el salón de puntillas, ¿de acuerdo? Bueno, lo interesante es que el psicólogo Dan Slovin, en su teoría Pensar para hablar o Thinking for Speaking in English, demostró que esta diferencia tenía
esta tipología marcaba diferencias en el procesamiento lingüístico. Entonces, lo que hizo en principio, se le dio a las famosas historias de las ranas. Las historias de las ranas era un niño, tenía una rana, la rana se le escapa y pasan muchas cosas. Entonces, se les pidió a hablantes ingleses y españoles que describieran lo que ocurría. Y lo que se vio es que el inglés tendía a focalizar en aspectos dinámicos, incluida la manera, mientras el español ofrecía más detalles en aspectos estáticos. Lo interesante para la traducción era que esto también tenía una repercusión en traducción, porque después, en estudios posteriores y con corpus muy amplios de novelas y sus traducciones al inglés y al español, se ha visto que lo que ocurre en traducción es que los traductores, cuando van del inglés al español, tienden a omitir manera de movimiento en casi la mitad de los casos, ¿de acuerdo? Aproximadamente, más o menos. Entonces, tenéis aquí un ejemplo, cuando tienen que traducir algo como rustled forward, ¿vale? Tienden a traducirlo por adelanto, codificar, o sea, expresando el sendero en el verbo y olvidándose de la manera de rustle. Mientras que cuando van del español al inglés tienden a añadir detalles de manera, lo cual demuestra que efectivamente los traductores tendemos a alejarnos del texto origen y adaptarnos a los patrones del estilo retórico de la lengua meta. Muy interesante es el trabajo de Filipovic del 2011, en el cual ella demostró que el impacto que el estilo retórico tiene en traducción puede tener consecuencias inesperadas en ciertos contextos comunicativos, consecuencias que no son las deseadas. Ella se centró en entrevistas de la policía con testigos de habla hispana y su interpretación al inglés, ¿de acuerdo? Efectivamente vio que cuando se interpretaba al inglés esas entrevistas, los intérpretes tendían a añadir información de manera. Pero claro, lo curioso, que es lo que ella se preguntó en un pequeño experimento que realizó, es que si eso es así, es posible que realmente afecte, si añadimos manera o quitamos manera, es posible que en contextos como los jurídicos, en un juicio, esto afecte los juicios de la audiencia sobre la violencia del hecho descrito, ¿de acuerdo? Entonces ella le dio una tarea a los sujetos en la cual tenía que juzgar la violencia de los hechos en una escala del 1 al 10, siendo 1 el más débil y 10 el más fuerte. Tenía 20 sujetos monolingües y 10 bilingües, español-inglés. Los monolingües solo tenían que juzgar la violencia y los bilingües tenían que juzgar la violencia y traducirlo, proporcionar su propia traducción para ver si al traducirlo había una diferencia después en cómo juzgaban la violencia. Bueno, ella no encontró, la traducción realmente no tuvo una repercusión, no influía en los sujetos bilingües como en sus juicios. Tampoco vio una diferencia entre monolingües y bilingües, ¿vale? No estadísticamente significativa. Lo que sí vio es que había una diferencia significativa entre las lenguas, es decir, que las traducciones al inglés que llevaban más manera se juzgaban más violentas que los originales en español, ¿de acuerdo? Lo cual demuestra que a lo mejor en ciertos contextos los traductores tienen que ser conscientes de esto y tener cuidado. Bueno, esta es ya la última cuestión. Es una cuestión, ahora ya os voy a hablar de algo que realmente ha sido en los últimos tiempos la preocupación de los estudios de traducción, y es el impacto que los factores relativos al traductor, a la personalidad del traductor, a su propia ideología, pueden tener sobre el proceso y sobre su trabajo. He elegido ideología, hay también muchos trabajos sobre personalidad, pero no me daba tiempo a explicaroslo todo. He elegido ideología porque es en lo que nosotras nos centramos. Además, ideología está muy bien porque es uno de esos factores que se ha estudiado tradicionalmente desde un punto de vista cualitativo principalmente, pero que ahora ya está empezando a estudiarse más cuantitativamente, y de hecho hay 2 trabajos muy interesantes que demuestran que la ideología tiene un impacto en los patrones de activación cerebral e incluso en la anatomía del cerebro. Este es el de la Universidad de Carolina del Sur, y ellos han demostrado que los cerebros de demócratas y republicanos no funcionan igual. Mientras que los demócratas muestran más actividad neuronal, ¿vale?, en áreas que tienen que ver con las relaciones sociales abiertas, como los amigos,
Los republicanos muestran mayor actividad neuronal en áreas que tienen más estrechas, en áreas relacionadas con cosas como la familia, su país, ¿de acuerdo? Otro artículo del University College de Londres ha demostrado aún más, ha demostrado que no solamente es el patrón de activación cerebral, sino que se puede relacionar con cambios en la anatomía del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces ellos han visto que los conservadores tienden a tener la amígdala más grande. La amígdala es la parte del cerebro que se encarga del procesamiento de las emociones, mientras que los liberales tienden a tener más desarrollada la parte del cerebro que se llama giro cingulado anterior, en definitiva, que es la que se encarga del manejo de incertidumbre y para resolver conflictos. ¿De acuerdo? Esto es interesante. Entonces, esto nos resultó tan interesante que pensamos, ¿será posible medir la influencia ideológica de los traductores sobre sus traducciones cuando tienen que traducir palabras que tienen una carga ideológica fuerte? Y dijimos, vamos a intentarlo. Entonces decidimos intentarlo midiendo el impacto de la ideología en términos del tiempo de reacción necesario para encontrar una traducción cuando se encontraban con una expresión que podía ser opuesta o podía ser congruente con su ideología. Lo que hicimos fue diseñar un experimento de priming. En los experimentos de priming siempre se mide el efecto que un estímulo que se ve previamente tiene sobre la respuesta a otro estímulo que se ve después. Lo vais a entender ahora muy bien porque os voy a enseñar el procedimiento. Había dos condiciones, una positiva y una negativa. La positiva era cuando los términos que actuaban de prime eran consistentes con la ideología del participante, y la negativa cuando eran contrarios a la ideología del participante. Nuestra hipótesis predecía, claro está, que las palabras que eran contrarias a su ideología le iban a causar más problemas, y entonces iban a obstaculizar el proceso de decisión y iba a tardar más tiempo en encontrar una traducción. Sin embargo, las palabras que eran consistentes con su ideología le iban a facilitar, le iban a hacer más fácil que encontrar una traducción. Bueno, primero, claro, les pedimos que rellenaran un test político de internet, aunque más o menos ya sabíamos cuando los elegimos, tengo que confesar. El test político nos proporcionaba su posición, pues respecto a su posición respecto a su tendencia más conservadora, más liberal, y a su tendencia hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda. Entonces los clasificamos en dos grupos, los más conservadores y cercanos a la derecha económica, y los más liberales y cercanos a la izquierda económica. Cogimos 7 temas conflictivos y polémicos, claro, que fueron el aborto, el uso de anticonceptivos, el sexo, la eutanasia, la pena capital, el matrimonio gay y la inmigración. Para cada uno de estos temas diseñamos 2 estímulos distintos, 2 expresiones diferentes, y para cada una de esas expresiones, que eran las que tenían que traducir, diseñamos 2 primes distintos. Un prime que era siempre consistente con una ideología de derechas, por ejemplo, para aborto, el prime consistente con una ideología de derechas, que es aquí prime R, era crimen. El prime consistente para aborto con una ideología liberal era libertad, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenían que hacer, por eso digo que lo vais a ver mejor aquí. Tenían que leer una historia como esta, que contenía la expresión a traducir. Las historias eran bastante neutras, las sacamos, en la historia en sí no tenía carga ideológica. Bueno, la historia, el fragmento a leer. Leían el fragmento, cuando pensaban que lo habían entendido, presionaban retorno, entonces aparecía inmediatamente el prime en la pantalla, se quedaba allí un segundo y medio, un poco menos de segundo y medio, desaparecía automáticamente, ¿vale? O sea que casi no les daba tiempo a verlo, y entonces aparecía la expresión que ellos tenían que traducir, en este caso medical abortion. Cuando ellos creían que ya habían encontrado la traducción, tenían que presionar retorno, escribirla, y una vez que habían terminado, presionar retorno otra vez para seguir con el experimento. Para computar nuestros resultados utilizamos el tiempo en el que presionaban retorno porque creían que ya sabían la traducción. Esto lo hicimos así para evitar las diferencias de velocidad a la hora de escribir, claro, ¿de acuerdo? Entonces lo hicimos así por eso. Bueno, estos fueron nuestros resultados, un poco de todo. A ver, fueron estadísticamente significativos para tipo de prime, es decir, que el hecho de que te encuentres con una palabra que es contraria
o consistente con tu ideología, afecta, ¿vale? Afecta tu tiempo de respuesta, independientemente de la ideología que tú tengas. Bien. Lo ideal es que nos hubiera salido esto, que era la interacción entre prime e ideología. Casi nos sale, porque si lo veis, la línea azul de puntitos fueron los liberales y la línea roja son los conservadores. Los liberales se portaron muy bien. Entonces, cuando el prime era contrario, eran mucho más lentos, y cuando el prime era congruente con su ideología, eran mucho más rápidos. Pero los conservadores, lo veis ahí, mostraron una tendencia mucho más homogénea, ¿vale? Por eso obtuvimos un resultado de 0.07, que tampoco está mal, ¿eh? Es una tendencia hacia la significatividad, no llega a ser estadísticamente significativo, pero claro, tampoco teníamos muchos sujetos, con lo cual... Y esto es muy positivo para la traducción, los resultados no fueron significativos para ideología. Digo que es muy positivo porque esto lo que quería decir es que el hecho de que seas de izquierdas o de derechas no te hace más rápido o más lento traduciendo, ¿de acuerdo? Lo cual es para profesionalmente muy esperanzador. Nos pusimos muy contentos cuando vimos esto. Bueno, y esto ya es el final. Para concluir, sí que me gustaría decir que, bueno, espero que haya por lo menos demostrado o defendido que sí que creo que adoptar un enfoque cognitivo es un punto de encuentro adecuado para realizar una investigación interdisciplinar entre la traducción y otras disciplinas de la ciencia cognitiva. Es cierto que la traducción y su complejidad ha mantenido a raya durante mucho tiempo a muchos investigadores que han preferido centrarse en la comunicación monolingüe o al nivel de palabra para evitar la complejidad, porque es cierto que diseñar experimentos en traducción es muy difícil, porque hay muchísimas variables que son muy difíciles de controlar. Pero también es cierto que el estudio reciente del proceso de traducción y la adopción progresiva de métodos experimentales pues permite por fin abrir nuevas vías de estudio. Por una parte, eso no quiere decir que no vayamos a acabar con esto, la traducción puede seguir siendo como hasta ahora un excelente campo de trabajo para otras disciplinas como la lingüística cognitiva, como la psicolingüística, pero por otras sí que es cierto que el estudio del proceso ya la ha situado en una posición de ventaja en la que realmente tiene algo que decir sobre el procesamiento en contextos biculturales y bilingüísticos y bilingües. Y sí que creo que el trabajo conjunto de la traducción con otras disciplinas de la ciencia cognitiva nos puede ayudar a definir no solo el impacto que la investigación en traducción puede tener en el trabajo del traductor, sino también en el procesamiento del lenguaje y la comunicación, de forma que por fin podamos pasar de una relación aprovechada en la que la traducción era simplemente un campo de trabajo para ilustrar problemas difíciles, a una relación provechosa en la que los estudios de traducción por fin pueden proporcionar imágenes útiles sobre la comunicación bilingüe y sobre el procesamiento del lenguaje. Y esto es todo. Gracias.